El revival de los podcasts se refiere al resurgimiento o renovado interés en este formato de contenido digital, especialmente en los últimos años. Aunque los podcasts han existido desde la década del 2000, experimentaron un crecimiento significativo en popularidad a partir de mediados de la década del 2010 hasta la actualidad. Los podcasts son una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, como por ejemplo entrevistas o conversatorios sobre un tema específico. Con el aumento de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, así como mejores conexiones a Internet, escuchar podcasts se ha vuelto mucho más fácil y conveniente que nunca. Se espera que el mercado de teléfonos inteligentes crezca, debido a factores como el aumento de ingresos disponibles, la mejora de infraestructura de telecomunicaciones, los teléfonos asequibles y los frecuentes lanzamientos de productos. Otro factor importante es que los podcasts abarcan una amplia gama de temas y géneros, desde noticias y política hasta comedia, ciencia, historia, true crimen y mucho más. Esta diversidad de contenido permite a los oyentes encontrar podcasts que se adapten a sus intereses específicos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Hablando de podcast, Gracia, ¿has estado al tanto del boom últimamente que han tenido los podcasts? He escuchado algo sobre eso, pero no estoy muy al tanto. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, la industria del podcasting ha estado en auge últimamente. Grandes empresas de medios, celebridades y hasta creadores independientes han estado apostando fuerte por los podcasts. Wow, ¿y por qué crees tú que ha crecido tanto? Mira, pueden varios factores contribuir en esto, pero en parte se debe a que ahora podemos escuchar podcast cuando queramos, adaptándose a nuestro horario. Ya no estamos como marcados por este horario tan pautado que tenía la radio. Eso tiene sentido, porque ahora que yo he estado escuchando muchos podcasts, me doy cuenta que puedo escucharlos caminando en el metro, hasta en los aviones. Sí. Mira, acá te puedo mostrar un gráfico del año 2020 y el tercer trimestre del 2023 de la cantidad de minutos que escucha la gente en un podcast. Wow. Y el tiempo diario que le tienen destinado al consumo de los podcasts. Es increíble. Yo creo que hay gente que desayuna y hasta se baña escuchando los podcasts. Sí. ¿Y cómo se están monetizando? Mira, ahí es donde entra la publicidad. Grandes marcas están invirtiendo más en anuncios, en podcast, y según un artículo, después de alguien escuchar un anuncio en un podcast, más de la mitad de la gente entra y va a buscar más información sobre los productos. Interesante. Díganos en los comentarios si a ustedes también les pasa esto. ¿Y qué hay de las plataformas? Bueno, ahí es donde empresas como Spotify y Amazon están marcando la pauta. Han invertido mucho en la industria del podcasting, comprando estudios de producción y desarrollando sus propias plataformas de distribución de podcast. Wow, yo no sabía que estaban tan metidos en eso. ¿Y cuál es su objetivo? Parece que están apostando por ser líderes en la distribución de contenido auditivo y como ya lo son en la música, pero recientemente Spotify anunció que su base de usuarios de podcast ha alcanzado los 400 millones de usuarios. Es un número impresionante. Impresionante, definitivamente esto es más que una moda, esto se va a quedar. Totalmente de acuerdo. Es un emocionante momento para los podcasts. Absolutamente. Yo creo que voy a empezar a investigar más del mundo del podcasting. Sí, hazlo, definitivamente. Ahora te comento que tenemos una entrevistada, por si la quieres ver. Perfecto. Sí. Vamos con el video. Bueno, respecto de la popularidad de los podcasts, es un fenómeno bien interesante. El consumo on demand le permite a la gente encontrar el momento adecuado y la temática adecuada para hacerse acompañar por ficciones o no ficciones que son cada vez más sofisticadas, cada vez más demandadas, cada vez más competitivas. Y sobre la comunidad de oyentes entre la radio y los podcasts, yo creo que la simultaneidad es la diferencia. Los oyentes de la radio, por ejemplo, si hay una noticia de último momento y uno prende la radio, todos se congregan al mismo tiempo en torno a esta noticia. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Biobío y el terremoto del 2010. Fue realmente una comunidad viva, entregándose información permanentemente por los canales de la radio, al mismo tiempo en vivo. El consumo de los podcasts puede generar audiencias muy fieles, audiencias incluso de culto, pero que no van a ser personas que están todas escuchando al mismo tiempo. Entonces, esa es una diferencia significativa.